y nos abocamos a esto que decía Sebastián Rodríguez. Es un poco larga la entrevista, pero muy rica en cuanto a detalles. ¿Qué pasa con Jonathan Fabro? Hace unos meses teníamos la noticia de que la condena era confirmada e incluso ampliada. Pero ahora sorprende el abogado diciendo que aparentemente estaría cerca de salir en libertad. Sebastián, ¿cuál es la información? Sí. El abogado Gustavo Delía se llama el nuevo abogado de Jonathan Fabro. Él, recordemos, se encuentra condenado en Argentina, está preso, privado de su libertad por un caso de abuso sexual en menores. Este caso arranca ya por el 2017. Él estuvo privado de su libertad en México, luego pasó a Argentina, el juicio, y finalmente está con 23 años de condena. Es lo que tiene que cumplir Fabro para recuperar su libertad. La defensa de Fabro sigue sosteniendo que esta condena es injusta, que no hay pruebas directamente de que él haya abusado de esta menor de edad. El abogado habló sobre el examen forense que se le aplicó a la víctima, sobre la cámara Gesell a la cual también fue sometida la víctima, y también conversó o habló sobre cómo se encuentra Fabro anímicamente, físicamente, recluido ya desde el 2017 entre México y Argentina, ya desde el 2017. Vamos con el material. Lo que uno pregunta es, ¿hay pruebas? Dígame usted. Por eso acepté la defensa de Jonathan Fabro, porque hay una médica, que es la forense, la doctora Kiss, que dice de que la menor no había tenido ningún acceso carnal por parte de Fabro. Entonces yo me pregunto como abogado, ¿cómo pueden condenar a una persona por abuso sexual con acceso carnal cuando se detecta claramente y médicamente de que la niña menor no había sido accedida carnalmente? Eso es lo que claramente me demuestra de que este fue un fallo totalmente arbitrario. Por eso digo esto, por eso acepté este desafío, porque realmente no puedo creer que a Jonathan lo hayan condenado cuando está acreditado médicamente que la niña no tuvo ningún tipo de acceso carnal. Justamente los médicos acreditan que en ella no hubo ningún tipo de acceso carnal. Entonces, ¿cómo puede haber acceso carnal cuando los médicos dicen que no? Y acá se profundizó, y voy a hablarle claro, muchas veces pasa que a veces muchos famosos recaen en este tipo de procesos penales, y ese carácter de ser famoso se revela en ¿qué? En condenas como esta, que son arbitrarias. Por eso digo porque se hace mediático y hay una presión social. Y a veces, voy a hablarles claro, acá a veces pasa que en nuestra justicia si comete errores, porque los comete, y se dan cuenta de que el hecho de ser mediático y ser una persona conocida se lo pone enseguida en una posición de juzgamiento en el cual ya la sociedad lo condena socialmente. Fabro ya es un abuso. Es esto, cuando de las pruebas que existen, yo no veo, y lo digo objetivamente, no veo que acrediten haber tenido algún tipo de acceso carnal. Muy bien, ahí estaba el abogado Gustavo Delía en el programa de Pelusa Rubín, hablando sobre cómo la defensa de Fabro buscaría que él salga en libertad. No existen pruebas de ninguna manera, es lo que dice el abogado. Él dice que lee y relee la carpeta y no entiende el motivo por el cual Fabro hoy está condenado a 23 años de prisión por haber abusado de una menor, según lo que dictaminó la justicia argentina. Lo último que se tuvo con respecto al caso de Fabro fue que le aumentaron la condena, como 2 o 3 años, no recuerdo bien, pero le aumentaron la condena 2 y quedó finalmente en 23 años la condena de Fabro. El motivo por el cual a él le aumentaron en ese entonces la condena fue porque supuestamente la justicia y demás, al revisar nuevamente la carpeta y toda la investigación, se encuentran con que el abuso que cometió Fabro hacia esta menor fue con acceso carnal. ¿Por qué? Porque supuestamente Fabro la sometió a la nena, a la menor, a sexo oral. Es lo que decían las noticias en ese entonces, es lo que se publicaba en medios de comunicación. Con respecto a eso, por ejemplo, el abogado dice que hay una cuestión dividida de si el sexo oral es o no acceso carnal, pero
que de igual manera no hay una prueba de que esta nena haya sido sometida a sexo oral por Fabro, porque la nena es la que sostiene eso, Fabro lo niega y no hay una prueba que avale supuestamente que la nena fue sometida a este abuso, a sexo oral. El abogado lo que dice es que todo este tema de la condena de Fabro es por un tema de que él es famoso, que él al ser famoso y al caso ser mediático, la justicia está prácticamente presionada a condenarlo, pero que ellos van a pelear. Sí. Había una presión sí. social, es lo que mencionaba justamente. Y mencionaba también, que no estaba en el material, mencionaba también que Fabro está bastante desmejorado. ¿Desmejorado en qué sentido, Sebastián? Físicamente, anímicamente. Él dice, si bien él está seguro de su inocencia, anímicamente ya no la está pasando bien y físicamente está desmejorado, es lo que dice. Está padeciendo, es lo que quiere como que se vea, es que injustamente Fabro está pasando muy mal y ya llegando al punto de estar desmejorado mentalmente, estando recluido injustamente. Por eso él piensa pelear por la libertad de Fabro. Pero el abogado habla del acceso carnal y las otras pruebas de abuso como los chats y otras cosas también que se tomaron en cuenta. Sí, no, él dice que sí existen mensajes entre Fabro y la nena, pero que no son mensajes. Él dice que no es que supuestamente es una interacción entre sobrina y, perdón, el abogado lo dijo, ¿verdad? Entre un padrino y una ahijada normal, que no hay nada textual, explícito, que no hay nada textual que refiera a que supuestamente Fabro tenía algún tipo de relación o abusaba de esta menor. Por eso él dice, esta es una presión mediática, simplemente no hay pruebas. Ahora con una condena firme no sé cómo se procedería, seguramente hay algún recurso que van a utilizar. En relación a lo que decía el abogado, muchas veces se habla de que el acceso carnal es solamente la penetración, a veces se habla en ese contexto, pero es discutible porque acceso carnal, llegás a la carne, puede ser sexo oral, puede ser, digamos, o sea, puede ser simplemente. A veces se intenta evadir, ¿viste? Y empezar a dar vueltas sobre algo que, digamos, no es menor delito, no es menos grave, el sexo oral o que esa penetración. Claro. Penetración es más delicado porque es muy chica, digamos, estamos hablando de eso, pero sigue siendo delito. Igual es un recurso que utilizan todos los abogados, ¿verdad? De tratar un poco de buscarle un sentido diferente a la interpretación de los conceptos, ¿verdad? No es la primera vez que escuchamos que un abogado busca, obviamente, la manera de poder defender a su cliente. Lo están pagando seguramente mucho dinero, obviamente tiene que hacer o buscar la mejor herramienta que le pueda ayudar a esto. Yo creo que hace hincapié justamente a eso debido a que fue un agravante. Claro, la justicia por eso argentina fue un agravante, le aumentan inclusive la condena y creo que eso le inhibe a la posibilidad de tener una medida alternativa a la prisión, ¿verdad? Yo creo que por eso es que recurre directamente a ese argumento el abogado, diciendo que no hubo ahora. Que no hay pruebas. Que no hay pruebas. Eso es lo que me parece llamativo, ¿verdad? Como dije, si el abogado puede decir obviamente lo que él corresponde que diga. No creo que un tribunal simplemente porque él es famoso, bueno, vamos a aprovechar y él no es famoso, en redes habla todo el mundo, en todos los medios, vamos a decir que él cometió esto con esta agravante y vamos a llevarlo preso. O sea, debe haber, porque no creo que ningún abogado se regale, me refiero a los demás o a los anteriores abogados de Fabro, o sea, me supongo que tuvo que haber algún documento, ¿verdad? Porque él dice, los médicos dicen que no hubo acceso carnal. Pero ¿y cómo es posible entonces que le hayan sentenciado por el simple hecho de ser famoso? O sea, no creo tampoco que haya sido tan sencillo para un tribunal sentenciarlo simplemente por ser famoso, siendo que los resultados de, qué sé yo, de un diagnóstico arrojen lo contrario de lo que le están acusando. Claro, totalmente. A mí me parece muy complicado. Por más que el abogado diga, yo agarré por este motivo porque veo una luz al fondo del túnel. El caso yo creo que es sumamente delicado y creo también que es mucho más creíble la versión de que Fabro estaría desmejorado física y emocionalmente. Claro, porque siempre antes de que lo que decían otros, ¿verdad? Que estaba viva la pepa. No creo que sea así. Porque había una versión como de que él estaba re bien, que estudiaba, que hacía deporte todo el día. Bueno, y ahora el abogado dice, no, esto de estar injustamente preso le está desmejorando la vida. Lo que decía también el abogado es que no hay pruebas de que la nena fue abusada sexualmente con acceso carnal,
pero yo creo que lo que le complica también a Fabro es el tema de la cámara Gesell, porque también le preguntábamos al abogado, le preguntábamos qué tanto peso tiene el relato de la menor, porque acá sabemos que el relato es fundamental, ¿verdad? Claro. En abuso, acá tenemos muchos casos, en Paraguay digo, de que con solo el relato de la víctima, una tipa fue condenado por abuso sexual, sin que el examen forense diga hubo o no penetración por la cámara Gesell, porque dice la cámara Gesell es la madre, pasan por la prueba psicólogos principal y todo de todo. eso también, aparte es de lo que decía el abogado. Entonces, si la cámara Gesell dice que la nena no miente y que tiene rasgos de haber sido abusada, yo creo que está complicada la situación. Yo veo para Fabro. muy complicada, Claro. Sí. muy complicada la situación. Es que de eso Fabro. es lo que yo no entiendo del abogado, porque el abogado dice, bueno, cuando salió el juicio salió que sí había acceso carnal, entonces ahora el abogado encontró que no hubo acceso carnal en los estudios, entonces él se agarra de eso, pero hay muchísimas otras pruebas más que sí indica que hubo abuso sexual. Claro, lo y que que pasa- hoy día él salga y diga que también Fabro está siendo víctima de agresión en la cárcel, para mí eso tampoco no es motivo para liberarle o algo Se me hace así. que el abogado, y como disimuladamente quiso emparentar el caso con el de Juan D'Artés, que también se dio el tema de la condena social. Recuerdo. Yo creo que de alguna manera está queriendo como, acá ya hubo uno, este es otro, pero son casos muy Que es lo que pasa muy mucho distintos. también, ¿verdad? Ante la opinión pública o el rechazo público, ya se elimina también la presunción de inocencia. Lo que pasa es que acá ya hubo una sentencia. Claro. O sea, acá hubo Ya se aumentó incluso toda la condena. una investigación, exactamente. De 14 a se 16. reafirmó, se confirmó la sentencia, inclusive le dieron una ampliación a la condena de Jonathan con relación a lo que decía lo de los chats, ¿verdad? Que los chats... Pero yo creo que eso ya es medio difícil decir que no pasó, ¿verdad? Porque estaba textualmente había tipeado cosas, en había el cosas. expediente. Creo que todos aquí al menos tuvimos acceso a eso. De hecho, en varios portales de Argentina sí textualmente citaron lo que decían esos mensajes. Y en su momento nadie salió a decir que era falso, más allá del abogado de Jonathan, ¿verdad? Pero ahora salía a decir que ni siquiera los mensajes eran reales. Ya me parece un poco también de pataleo de cualquier abogado. Él también, para lo hacer que algo. agregó por último nomás así, es que si bien la cámara Gesell dice que esta nena tiene rasgos de haber sido abusada, el abogado quiere llevar a la discusión, ok, la nena tiene rasgos de haber sido abusada, pero no hay un examen médico que diga que fue Fabro el que abusó de ella y que en la justicia cuando hay una duda, no hay una certeza de que fue Fabro el que abusó de esta nena, el beneficio es para el acusado. Pero- sí, ahí pero tiró ese supuesta- término, pero cuando hay una duda, no hay una certeza de que el acusado es culpable, como dice el abogado en este caso, porque no hay una prueba, el beneficio debería ser para Fabro, es lo que dice Pero el supuestamente abogado. la nena fue abusada en el tiempo de 6 años a 11 años. Sí. Y ya es un tiempo donde la nena sí puede decir realmente quién fue el agresor. O sea, Bueno, vamos a ver si llega alguna que otra novedad, ¿verdad? Yo sostengo, me parece muy complicado, Muy complicado. lo que- la aventura a la que se tira el abogado, ¿verdad? Pero vamos a ver si Me es que ya dijeron de ocurrió que con Juan estaba- D'Artés en algún momento, podrían revisar nomás también la causa de Me Fabro, dij- que no te extrañe, Me ¿verdad? dijeron que Fabro estaba sin dientes, sí, que le faltaban dientes. Habían dicho eso, nosotros creo que comentamos también acá, ¿verdad? Que le faltaban piezas dentales. Ah, ahí está, buen dato el que da Piraña, ¿verdad? Que Sí, al parecer estaba con las tenía- carillas y eso, Bueno, y eso necesita, es como un obviamente. forro del diente, creo que se... Exacto, necesita un tratamiento, un cuidado. Y Claro, por obviamente- eso el abogado decía que está mejorado. mejor, y pues tiene sentido. Bueno, Entre obviamente, otras cosas, si seguro. vos estás en la